A la mayoría de nosotros que trabajamos en restaurantes o bares, nos ha ocurrido que llegue algún cliente en estado de ebriedad o bien que se ponga ebrio durante su estancia en el establecimiento, en el restaurante o en el bar. Y en ocasiones no sabemos cómo manejar esa situación, así que el día de hoy te voy a dar unos tips de suma importancia para que los apliques si llega a sucederte esta situación de que un cliente esté en un estado de embriaguez muy alto, porque de seguro a todos nos ha pasado. Pero antes de iniciar te invito a que entres a riffu.mx, donde encontrarás diseños como estos y mucho más. Recuerda, entra a riffu.mx. Existen dos supuestos en los cuales puedes atender a una persona que esté en estado de embriaguez. La primera es que el cliente llegue a tu establecimiento ya muy borracho y te pida que le vendas alguna ronda o alguna cerveza o algún trago. En este caso yo no te recomiendo que lo hagas, porque inclusive como restaurante o como bar estamos obligados y tenemos la responsabilidad de cuidar la integridad y la salud, sobre todo de nuestros clientes. Entonces, si llega un cliente a tu establecimiento y está muy borracho, tú te podrás dar cuenta porque va a hablar sin sentido, va a hablar muy fuerte, a lo mejor al caminar está zigzagueando, dice pues malas palabras, o inclusive habla tan fuerte que ni siquiera se le entiende lo que está diciendo. Si ves una persona así, pues no le vendas. Mejor dile que tú le puedes ayudar a pedirle algún taxi para que lo lleve a su casa. Eso sería lo primero que tendremos que hacer. Pero en el caso de que tu cliente llegue bien a tu establecimiento y en el transcurso de su estancia se ponga muy borracho, lo primero es, si el cliente que está muy borracho está acompañado de otras personas que no estén tan ebrias como él, tienes que platicarlo con algún acompañante de ese cliente que está borracho y comentarle la situación y pues primero sugerir el ya no venderles bebidas alcohólicas. Porque si la persona está muy borracha y le sigues vendiendo, inclusive puede llegar a ocasionarse una congestión alcohólica. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hablar con el acompañante de la mesa. Lo segundo es, te recomiendo que le ofrezcas un vaso con agua, para que mientras más beba agua, más esté hidratando, y no quiere decir que la borrachera se le vaya a bajar, y el agua le va a ayudar un poco a disminuir esa embriaguez que tiene en el cuerpo. Si el cliente está muy insistente, le puedes ofrecer también bebidas como coctelería, pero sin alcohol. También te recomiendo que dejes pasar un buen lapso de tiempo, el más que te sea posible, entre ronda y ronda. Si ya ves que las personas están muy borrachas y siguen insistiendo en pedir alcohol y no dejan de insistir, e inclusive se están molestando porque no les estás llevando, pues trata de hacer algunas otras actividades para que tardes el proceso de entrega de bebidas a la mesa y el lapso de tiempo se esté haciendo un poco más grande. Trata también de evitar las rondas completas. Por ejemplo, hay personas que te dicen, tráeme otra ronda de todos. Trata de evitarlo. Sé que nuestro trabajo como dueños de establecimiento o como meseros o barman es vender, pero hay que entender que una persona que está tan alcoholizada ni siquiera va a entender del proceso de venta o de la buena atención. Todo lo contrario, al día siguiente inclusive a ti como mesero te va a echar la culpa de que le hayas vendido tanto. Otra cosa que te recomiendo es que le ofrezcas alimentos. Eso también ayuda mucho. Siempre ofrécele algo de comer para que también la concentración de alcohol no sea tanta, o por lo menos que se empiece a sentir un poco mejor, ¿no? Sobre todo la alimentación y la hidratación es lo que lo va a hacer sentirse menos alcoholizado. No quiere decir que los grados de alcohol que tenga en la sangre se vayan a disminuir automáticamente, no, pero esto va a ayudar a que la persona no se sienta tan mal. Y por último, y lo más recomendable, es hablar con ellos y decirles de una manera muy amable que ya tienen que cerrar o que ya no les están permitiendo vender alcohol, y
pedirles algún taxi o algún servicio de taxis por medio de estas plataformas. ¿Por qué? Porque hay personas que se aferran a manejar. Claro que no es tu responsabilidad. La responsabilidad, por supuesto, es del cliente y de la persona que está tomando y decide manejar. Pero nuestra responsabilidad como personal que labora en restaurantes o bares sí es ofrecer un servicio como el del taxi o ofrecer llevarlos si viven muy cerca de ahí caminando, algún mesero que los acompañe u otra persona que trabaje en el establecimiento, porque con este tipo de acciones, sobre todo la de pedir algún transporte, algún taxi, podríamos evitar algún tipo de desgracias que pueda suceder después de la borrachera. Recuerda que no porque le estés vendiendo más y más al cliente o lo pongas borracho, esto va a ser un buen cliente. De hecho, aquí te dejo un video en donde te hablo de la diferencia entre un cliente inteligente y un cliente alcoholizado. ¿Cuál de los dos crees que te conviene más? Pues aquí te lo dejo el link, chécalo y nos vemos en el siguiente video. Recuerda, es tu responsabilidad como personal que labora en un restaurante o en un bar, tratar de cuidar lo más posible de la integridad de nuestros clientes. Así lograrás conservar a tus clientes y serán fieles. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda darle like, comparte, suscríbete y recuerda no llores antes de que te peguen.